Ferdinand Schörner, uno de los comandantes más controvertidos e infames del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, fue un hombre cuyo nombre dejó una huella profunda y controvertida en la historia militar de la Alemania nazi. Nacido el 12 de junio de 1892 en Múnich, Schörner comenzó su carrera militar como joven oficial durante la Primera Guerra Mundial, donde rápidamente se distinguió por su valentía y dedicación. A lo largo de los años, el campo de batalla y una determinación feroz lo moldearon y lo llevaron a convertirse en uno de los generales más notorios de la Wehrmacht. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Schörner era conocido como un oficial disciplinario, un hombre que exigía absoluta obediencia a sus soldados. Sin embargo, a medida que pasaron los años y avanzaba la guerra, empezó a ganarse una reputación mucho más siniestra. Era un líder despiadado, conocido por sus duras prácticas de castigo, incluida la orden de ejecuciones sumarias de soldados que consideraba desertores o indisciplinados. En el campo de batalla, era incansable y exigía no solo lealtad sino también una voluntad ciega de luchar hasta la muerte. Este enfoque brutal lo colocó en una posición destacada en la jerarquía del ejército alemán, llamando la atención de Hitler, quien vio en él la encarnación de su propia visión de la disciplina militar. Schörner se distinguió especialmente en los frentes orientales, donde las condiciones eran inhumanas y las batallas se volvieron cada vez más sangrientas a medida que los soviéticos empujaban a las fuerzas alemanas hacia el oeste. Dirigió con una energía casi demencial, impulsado por la creencia de que la victoria todavía era posible, incluso cuando la guerra estaba prácticamente perdida. Su capacidad para inspirar o intimidar a sus soldados a luchar hasta el último aliento fue notable, aunque, para muchos, no fue un héroe sino un tirano que condenó a muerte a sus propios hombres. A medida que avanzaba el Ejército Rojo, Schörner fue desplegado en posiciones cruciales en diferentes momentos, con la responsabilidad de mantener las líneas de defensa alemanas en los territorios conquistados, a menudo en condiciones desesperadas. En 1945, cuando la derrota alemana parecía inevitable, Schörner tomó el mando del Grupo de Ejército Centro y fue puesto a cargo de una de las últimas líneas de defensa contra el avance soviético. Schörner, ahora al mando del Grupo de Ejército Centro, se enfrentaba a una situación desesperada. Las implacables fuerzas soviéticas avanzaron con una superioridad abrumadora en número y armamento, y sus tropas estaban cada vez más exhaustas y desmoralizadas. Sin embargo, Schörner, con su estilo de liderazgo inflexible y brutal, insistió en que no habría retirada. Impuso una política de luchar hasta el último hombre, con severos castigos para cualquier soldado que dudara o intentara retirarse. Los soldados que intentaban rendirse o desertar a menudo eran ejecutados sin juicio bajo sus órdenes directas. Este comportamiento le valió el apodo de «el general de hierro», en referencia tanto a su dureza como a su implacable determinación. Durante las últimas semanas de la guerra, Schörner se encontró ante un dilema casi imposible. Sabía que la situación era insostenible y que el colapso del Tercer Reich era solo cuestión de tiempo. Hitler, sin embargo, siguió exigiendo una resistencia absoluta y Schörner se encontró atrapado entre la lealtad al Führer y la brutal realidad de las condiciones del campo de batalla. Detrás de escena, comenzaron a circular rumores entre oficiales y soldados sobre la insensibilidad de Schörner y su supuesta indiferencia hacia el sacrificio de sus propias tropas. Para él, la supervivencia de Alemania y el cumplimiento de las órdenes de Hitler parecían más importantes que las vidas de los hombres bajo su mando. A medida que la situación empeoraba, Schörner intentó reorganizar las defensas del Grupo de Ejército Centro. Ordenó posiciones fortificadas a lo largo del frente, alentó contraataques desesperados y mantuvo a sus tropas en movimiento para evitar ser abrumados por las fuerzas soviéticas. Pero el esfuerzo fue en vano. El cerco soviético se hizo más intenso y las bajas del ejército alemán continuaron aumentando a un ritmo devastador. Aunque la guerra estaba perdida, Schörner se negó a dar marcha atrás o buscar negociaciones, permaneciendo fiel al juramento que había hecho de lealtad a Hitler. Esta intransigencia costó la vida a muchos, y las críticas a su liderazgo aumentaron no solo entre sus propios hombres,
sino también entre algunos líderes militares alemanes que vieron el sacrificio como inútil. Cuando la noticia de la muerte de Hitler llegó a Körner en abril de 1945, se enfrentó a una decisión crucial. Al recibir la noticia de la muerte de Hitler, Körner se dio cuenta de que el imperio nazi estaba, de hecho, al borde del colapso final. Para muchos oficiales de alto rango, el suicidio de Hitler representó la última oportunidad de negociar una rendición digna o al menos intentar salvar lo que quedaba de las fuerzas alemanas. Pero, para Körner, la lealtad al juramento que le hizo al Führer era inquebrantable. Incluso cuando el mando nazi se desintegró y la última resistencia cayó rápidamente en manos del poder soviético y aliado en el oeste, insistió en mantener la línea. En mayo de 1945, cuando Berlín ya había sido tomada y el Tercer Reich se había derrumbado oficialmente, Körner todavía se negaba a entregar su grupo de ejército centro, ubicado en Checoslovaquia. Organizó una última línea de resistencia, creyendo que de alguna manera podría lograr un compromiso que permitiría a sus hombres evitar la captura de los soviéticos. Sin embargo, con la rendición formal de las fuerzas alemanas, Körner finalmente se encontró sin alternativas. En un acto que muchos consideraron traición y otros desesperación, abandonó sus tropas en el frente y huyó al oeste, donde intentaría rendirse a los estadounidenses, buscando escapar de la venganza soviética. Esta fuga fue uno de los episodios más controvertidos de su carrera. Muchos de sus soldados, abandonados a su suerte y conscientes del destino que les esperaba a manos de los soviéticos, consideraron el acto como una traición sin precedentes. Para ellos, Körner, el mismo comandante que los había obligado a luchar hasta el último hombre, había elegido preservar su propia vida antes que compartir el destino de sus soldados. Cuando finalmente fue capturado por los estadounidenses, Körner ya no era el símbolo de hierro que Hitler había admirado, sino un hombre desgastado por la guerra, marcado por decisiones que lo convertirían en una figura odiada y controvertida. Tras su captura, Körner fue entregado a los soviéticos, que no han olvidado sus actos despiadados en el frente oriental. Fue juzgado por crímenes de guerra y acabó cumpliendo condena en una prisión soviética. El juicio de Ferdinand Körner fue uno de los momentos más tensos para el excomandante, que ahora se encontraba frente a los mismos soviéticos que había intentado derrotar con mano de hierro. Las acusaciones incluyeron la ejecución sumaria de soldados que intentaron desertar y las brutales órdenes a sus tropas de resistir hasta el último hombre, incluso en condiciones imposibles. En la corte, Körner se mantuvo fiel a su estilo inflexible y rara vez expresó remordimiento. Justificó sus acciones como parte de su deber de mantener la disciplina y la obediencia inquebrantable a las órdenes del Führer. Tras ser condenado, Körner fue enviado a una prisión soviética, donde pasó años en duras condiciones. Durante su estancia en prisión, se enfrentó a una reflexión amarga y solitaria sobre los sacrificios que había exigido a sus hombres. Mientras tanto, en Alemania y en todo el mundo, la imagen de Körner fluctuaba entre la de un comandante dedicado y la de un hombre cruel cuya lealtad ciega al nazismo costó innumerables vidas. En 1955, después de una década en prisión, Körner fue liberado por los soviéticos como parte de un acuerdo para repatriar a los prisioneros de guerra alemanes. Al regresar a Alemania, se encontró con una sociedad en constante cambio. Muchos alemanes veían con desprecio a los líderes del antiguo régimen, y Körner fue ampliamente criticado por su actitud ante la guerra, especialmente por abandonar sus tropas. Solitario y amargado, evitó la vida pública y vivió sus últimos años apartado del foco de atención. Para la mayoría, el legado de Ferdinand Körner es un sombrío recordatorio de los peligros de la lealtad ciega y la disciplina ilimitada. En los últimos años de su vida, Körner intentó vivir tranquilamente, alejándose del pasado militar que lo había convertido en una figura tan controvertida. Se instaló en Múnich, donde llevó una vida sencilla y solitaria, y rara vez hablaba de los años de la guerra con nadie. La Alemania de posguerra, en su proceso de reconstrucción, no tenía lugar para los héroes del régimen nazi, y Körner quedó prácticamente olvidado,
excepto por aquellos que todavía recordaban las amargas y divisivas historias de su mando. Sin embargo, la imagen del General de Hierro siguió atormentando tanto a los veteranos que sobrevivieron bajo su mando como a los historiadores que estudiaron la Segunda Guerra Mundial. Chörner pasó sus últimos años enfrentándose a problemas de salud y, al parecer, luchando con el peso de sus decisiones. Nunca se disculpó públicamente por sus acciones y se mantuvo fiel a su interpretación del deber y la disciplina. Para él, la guerra requería un liderazgo despiadado y cualquier signo de debilidad era inaceptable. Pero aunque Chörner rara vez hablaba de arrepentimientos, los relatos de sus allegados sugieren que tuvo momentos de reflexión sombría, especialmente sobre los soldados que sacrificaron sus vidas bajo sus órdenes. En 1973, Ferdinand Chörner falleció a la edad de 80 años, llevándose consigo secretos y una reputación que nunca sería redimida del todo. En los años posteriores a su muerte, su vida y sus acciones continuaron siendo estudiadas y debatidas, sirviendo como ejemplo de las complejidades morales y éticas que enfrentan los comandantes militares en tiempos de guerra. Hoy en día, la historia de Chörner se recuerda no solo como un estudio sobre el liderazgo militar, sino también como un símbolo de los extremos a los que puede conducir la obediencia incondicional. Incluso después de la muerte de Ferdinand Chörner, su legado siguió dividiendo opiniones entre los veteranos, los historiadores y el público en general. Para algunos, era un ejemplo de un comandante endurecido por las brutales exigencias de la guerra, un hombre que creía que la disciplina militar absoluta era la única manera de enfrentar el caos. Sin embargo, para muchos otros, era la personificación de un régimen tiránico, alguien que anteponía su lealtad al Führer a la vida y el bienestar de los soldados bajo su mando. En los años siguientes, con el creciente interés académico por la Segunda Guerra Mundial, el papel de Chörner en los frentes orientales comenzó a ser revisado y reinterpretado en documentales, libros y estudios militares. Los investigadores han explorado en profundidad el impacto psicológico que tuvo en las tropas. En muchos testimonios, exsoldados relataron el miedo que sintieron bajo el mando de Chörner y cómo su actitud inflexible dejó huellas duraderas. Algunos todavía sufrían pesadillas y traumas, recordando los días en que ordenó que se mantuvieran los combates incluso en condiciones desesperadas. Otros, curiosamente, veían a Chörner como un comandante que personificaba la dureza de la guerra misma y respetaba su lealtad inquebrantable, incluso si no estaban de acuerdo con sus métodos. La figura de Chörner también planteó dudas sobre las decisiones éticas en tiempos de guerra y las responsabilidades de un líder militar. En los debates modernos, a menudo se lo utiliza como ejemplo de liderazgo tiránico, destacando lo que sucede cuando el deber militar se convierte en fanatismo. Para los estudiosos de la posguerra, su trayectoria sirvió como una reflexión sobre la delgada línea entre disciplina y brutalidad, y hasta dónde puede o debe llegar un líder para garantizar la obediencia. En Alemania, la presencia de Chörner fue casi completamente borrada de los monumentos conmemorativos y homenajes militares. Mientras los nombres de otros generales y oficiales empezaban a ser mencionados con cierto respeto o, al menos, como figuras de estudio, Chörner quedó prácticamente relegado al olvido público, asociado su nombre a las prácticas más rigurosas y crueles del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial. Dentro de la prisión soviética, Ferdinand Chörner experimentó una realidad drásticamente opuesta al poder y respeto que alguna vez tuvo. Después de años de comandar tropas, imponer órdenes y mantener una autoridad casi absoluta, se encontró confinado en condiciones brutales, tratado como un prisionero de guerra más entre muchos otros. La prisión soviética no ofrecía indulgencia ni dignidad, y Chörner, que había sido un comandante temido y respetado, ahora estaba sujeto a las penurias físicas y psicológicas impuestas por el régimen penitenciario. Las condiciones eran severas: mala alimentación, celdas frías e insalubres y, a menudo, violencia física y psicológica. Los soviéticos, conscientes de la reputación de Chörner como comandante despiadado en los frentes orientales, no hicieron ningún esfuerzo por aliviar sus condiciones. Al contrario, fue tratado con especial rigor, sin privilegios ni cuidados especiales.
El orgullo que alguna vez lo había caracterizado fue puesto a prueba en el opresivo ambiente carcelario, y los informes sugieren que, incluso en las circunstancias más duras, rara vez mostró signos de arrepentimiento o remordimiento, manteniendo el semblante severo que había construido a lo largo de los años de guerra. Chorner fue sometido a frecuentes interrogatorios, en los que los oficiales soviéticos intentaron extraer información sobre las estrategias y detalles de los movimientos alemanes en el frente oriental. Para él, los interrogatorios fueron una mezcla de humillación y desafío, ya que, además de ser interrogado sobre decisiones pasadas, se vio obligado a afrontar el recuerdo de los sacrificios y las vidas perdidas bajo su mando. Aunque mantuvo una postura aparentemente dura, algunos creen que estos momentos de interrogatorio provocaron reflexiones internas sobre el peso de sus decisiones. El tiempo en prisión fue agotador para Chorner y enfrentó un deterioro físico y mental. Aunque su cuerpo envejeció rápidamente en las duras condiciones, su espíritu todavía parecía luchar por permanecer inquebrantable. Durante este periodo, le llegaron pocas visitas o cartas, y Chorner permaneció en gran medida aislado del mundo exterior, sin noticias de la reconstrucción de Alemania ni de los cambios que se estaban produciendo en la Europa de la posguerra. Este aislamiento forzoso y la privación de cualquier apoyo lo dejaron atrapado en sus propios pensamientos, sin posibilidad de influir o cuestionar el curso de la historia. Para Chorner, el tiempo en prisión era una especie de purgatorio silencioso. Nunca pidió perdón ni admitió debilidad, pero muchos creen que en sus últimos años en prisión soviética comenzó a sentir el peso de las vidas que había gobernado y las órdenes que había dado con tanta frialdad. Con el paso de los años, Chorner se convirtió en una figura aislada en prisión, un hombre cuyas glorias pasadas no eran más que sombras lejanas. La soledad y el ambiente inhumano erosionaron lentamente su salud física y mental. Desarrolló graves problemas de salud, agravados por la mala alimentación y la falta de atención médica. Aunque hubo pocos registros de sus condiciones en prisión, hay evidencia de que Chorner padecía dolores crónicos y enfermedades que nunca fueron tratadas adecuadamente. Aún así, se negó a mostrar ningún signo de debilidad ante los guardias y sus compañeros de celda, manteniendo una postura rígida hasta el final. Los años de aislamiento forzado y la dura rutina carcelaria le sirvieron como una especie de espejo cruel, donde se vio obligado a enfrentarse a los fantasmas de su pasado militar. Era un marcado contraste, el hombre que una vez había dirigido tropas con puño de hierro, que exigía obediencia incluso en las circunstancias más desesperadas, ahora estaba sometido y completamente impotente sobre su propio destino. Esta reflexión forzada parece haber sido un castigo silencioso, donde resonaban en su mente recuerdos de soldados muertos, batallas perdidas y órdenes despiadadas. Se dice que, en momentos de soledad, Chorner recitaba en silencio los nombres de batallas y compañeros de guerra, como una forma de revisitar un pasado que lo había definido, pero que también lo había aprisionado. Se enfrentó al peso de sus decisiones, especialmente su obediencia ciega al régimen nazi y su negativa a admitir las brutales realidades que sus órdenes imponían a sus propios hombres. Aunque nunca admitió abiertamente su arrepentimiento, quienes lo conocieron creen que esta introspección fue su mayor tormento. Habría preferido morir en la batalla que envejecer en una celda oscura, cargando con el peso de una lealtad que, al final, le costó todo. En 1955, después de una década de encarcelamiento, Chorner finalmente fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre la Unión Soviética y Alemania Occidental. Cuando salió de prisión, ya no era el general de hierro que inspiraba miedo y lealtad. Su apariencia era envejecida, su cuerpo debilitado y su mente marcada por el aislamiento. Al regresar a Alemania Occidental, Chorner encontró un país completamente diferente de aquel por el que había luchado tan fervientemente. El Tercer Reich era solo un recuerdo sombrío, y la sociedad alemana de la posguerra se centró en la reconstrucción, dejando atrás el pasado nazi. Él, que alguna vez había sido una figura de autoridad y respeto en el ejército, ahora era un hombre agotado y, para muchos, marcado por la vergüenza. Su intento de reintegrarse a la sociedad fue difícil.
Schörner no encontró lugar en el nuevo mundo alemán que estaba surgiendo y la mayoría de la gente lo evitaba. Los recuerdos de los horrores de la guerra, las vidas sacrificadas y la brutalidad de su mando continuaron atormentándolo. Su reputación lo precedió y fue tratado con sospecha y, en algunos casos, desprecio. Las instituciones y el pueblo alemán vieron en figuras como Schörner símbolos de una época que preferían olvidar, lo que le hizo vivir sus últimos años en soledad y reclusión. Con el paso del tiempo, abandonó la vida pública y se mantuvo alejado de cualquier implicación política o militar. Schörner no escribió memorias ni concedió entrevistas, y guardó silencio sobre los años de guerra y las experiencias en la prisión soviética. Vivía con sencillez y, según los informes, en relativo aislamiento. Para él, los días en Alemania Occidental estuvieron marcados por una mezcla de amargura y resignación, mientras presenciaba cómo el país que había defendido se transformaba en una nación nueva, democrática y moderna, en marcado contraste con los ideales por los que había luchado. Ferdinand Schörner murió en 1973, a la edad de 80 años. Su muerte fue discreta, sin grandes homenajes ni ceremonias militares. La noticia de su muerte no causó mucha repercusión, siendo recordada solo en pequeños círculos militares y en debates históricos sobre la Segunda Guerra Mundial. El legado de Schörner quedó marcado como uno de los más controvertidos de la historia militar alemana, un comandante que, para algunos, encarnaba la disciplina y la lealtad, pero, para la mayoría, simbolizaba la brutalidad y la inhumanidad de un régimen que exigía sacrificios inaceptables a sus soldados. Tras su muerte, Schörner fue recordado en estudios y documentales que reflexionaban sobre la complejidad de su trayectoria. A menudo se le cita como ejemplo de los límites y peligros de la obediencia ciega, la inflexibilidad moral y el precio que puede exigir una lealtad excesiva. El legado de Ferdinand Schörner quedó envuelto en controversias y debates después de su muerte. Historiadores, veteranos de guerra y estudiosos del periodo nazi han seguido explorando su figura, tratando de comprender las complejidades de un hombre cuya lealtad al régimen lo llevó a decisiones extremas, a menudo a expensas de sus propios soldados. Schörner fue recordado como uno de los pocos comandantes que se mantuvo fiel hasta el último momento a su juramento al Führer, que, por un lado, demostró su inquebrantable disciplina militar, pero, por otro, reveló la frialdad con la que trataba a los humanos. Vidas. En los años siguientes, su nombre apareció en publicaciones académicas que analizaban los impactos psicológicos de su estilo de liderazgo en los soldados. Muchos exsubordinados, cuando fueron interrogados, hablaron de su miedo constante a ser castigados por Schörner, sus duras decisiones y la falta de empatía que demostraba en el campo de batalla. Su método de liderazgo fue citado a menudo como un ejemplo de autoritarismo militar, donde el orden y la obediencia eran más importantes que el bienestar de los soldados. Este enfoque ha servido para resaltar los efectos y peligros de un mando tan rígido, lo que ha llevado a los militares modernos a reevaluar las prácticas de liderazgo y el tratamiento de los soldados en situaciones extremas. A partir de la década de 1980, con el avance de los estudios sobre la Segunda Guerra Mundial, la figura de Schörner también comenzó a interpretarse como un símbolo del colapso moral dentro de la jerarquía militar nazi. Representó una era en la que la disciplina ilimitada se llevaba al extremo, ignorando los principios básicos de la humanidad. En los debates sobre ética militar, su nombre apareció como un recordatorio de los peligros del fanatismo y la falta de cuestionamiento en los momentos críticos. En varias academias militares de todo el mundo se utilizaron estudios sobre su trayectoria y métodos de mando como ejemplo de las lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, la memoria de Schörner se volvió cada vez más distante, relegada a estudios académicos y discusiones sobre la responsabilidad moral de los líderes militares. Su tumba, en un pequeño pueblo bávaro, es sencilla y discreta, reflejando la forma en que la sociedad prefería tratar su memoria. Para muchos, es un recordatorio silencioso y oscuro de una época en la que la lealtad extrema convertía a los comandantes en verdugos. Hoy el nombre de Ferdinand Schörner suena como una advertencia. Su historia,
explorada en documentales y libros, sirve como recordatorio de que la guerra no es solo una serie de batallas y victorias, sino también un escenario donde los líderes son constantemente desafiados a equilibrar la disciplina con la compasión, y donde las decisiones tienen consecuencias irreversibles en las vidas de las personas. Miles de personas. Con el paso del tiempo, la figura de Ferdinand Chorner se convirtió en un enigma moral e histórico, representando el conflicto entre la disciplina militar y la ética humanitaria. En los estudios sobre la Segunda Guerra Mundial, a menudo se le destaca como uno de los comandantes más extremistas y, al mismo tiempo, como uno de los ejemplos más profundos de las complejidades y tragedias personales de los líderes de guerra. Los historiadores siguen divididos sobre su verdadera naturaleza. ¿Fue Chorner simplemente un producto del ambiente duro y despiadado del Frente Oriental, donde la lucha por la supervivencia brutalizó incluso a los más disciplinados? ¿O en realidad encarnaba un tipo de lealtad que lo cegaba ante el valor humano de sus propios soldados? Los documentales que cubren su vida y su mando exploran el trauma que infligió a los soldados, muchos de los cuales nunca se recuperaron de las órdenes que exigían resistencia hasta el último hombre. Los testimonios de los veteranos describen la angustia y la desesperación por las órdenes de Chorner, que a menudo obligaban a hombres ya exhaustos a marchar hacia la muerte en situaciones desesperadas. Quienes sobrevivieron a los años bajo su mando lo recordaron como un líder temido e inflexible que veía la rendición como una debilidad imperdonable. Sin embargo, también hay historias que sugieren que creía sinceramente que estas medidas extremas podrían de alguna manera cambiar el curso de la guerra. Para Chorner, la derrota era una idea intolerable y su determinación rayaba en el fanatismo, lo que le llevó a exigir sacrificios que le convirtieron en una figura polarizadora. A partir de la década de 2000, con el creciente interés por temas como el trauma de la guerra y la psicología de los comandantes militares, la historia de Chorner comenzó a verse bajo una nueva luz. Los investigadores comenzaron a examinar cómo la presión y el aislamiento del mando en condiciones extremas podían moldear a líderes como él, transformándolos en figuras obsesionadas con el control y la disciplina. Algunos psicólogos militares han sugerido que el comportamiento de Chorner podría haber sido el resultado del trauma de la guerra misma, junto con una convicción inquebrantable de que era su responsabilidad mantener la línea, sin importar el costo humano. Hoy, la figura de Chorner persiste como una advertencia contra la tiranía que puede surgir del poder militar absoluto. Su trayectoria se estudia en las universidades, principalmente en cursos de ética militar, donde se discuten los límites entre obediencia y moralidad. En varias bases militares se le recuerda como un ejemplo de los peligros del autoritarismo extremo, mientras se anima a los nuevos líderes militares a reflexionar sobre los límites del deber y la importancia de valorar la vida de los soldados bajo su mando. La historia de Chorner es un testimonio del impacto duradero de líderes cuya determinación fue llevada al extremo, y es un símbolo de la complejidad y las consecuencias de decisiones tomadas en nombre de ideales que finalmente resultaron destructivos. A medida que la memoria de Ferdinand Chorner se asentó en los registros de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un ejemplo instructivo de los dilemas morales que enfrentaban los comandantes ante las órdenes despiadadas de los altos mandos nazis. Para muchos, su figura resume las tragedias de una época en la que la lealtad y la obediencia absoluta se utilizaban para justificar el sacrificio de miles de vidas. Y cuando Alemania surgió de las cenizas de la guerra, Chorner se convirtió en parte de un pasado que el país intentaba comprender y superar. El interés por su figura no se limitó a Alemania. En varios países, académicos y militares revisan su trayectoria como una lección sobre los límites éticos de la autoridad militar. En las academias de guerra y los centros de entrenamiento militar, su nombre aparece en los debates sobre la responsabilidad moral de los oficiales en tiempos de crisis. A menudo se le recuerda como un ejemplo de cómo la rigidez extrema puede llevar a los líderes a perder la capacidad de tomar decisiones con compasión y humanidad, reemplazando la prudencia por la obediencia ciega. Estos estudios alientan a las nuevas generaciones de militares a pensar no solo en la disciplina, sino en la importancia de cuestionar órdenes que podrían poner vidas en riesgo innecesario. La influencia de Chorner también se extendió a la cultura popular y al cine.
Los documentales y las películas han explorado los aspectos psicológicos de su perfil, retratándolo a menudo como una figura de trágica complejidad, atrapado entre un rígido sentido del deber y la incapacidad de ver el sufrimiento que sus órdenes imponían a los soldados. Fue retratado como un hombre conflictivo, dividido entre el orgullo y las devastadoras consecuencias de su mando. Algunas obras lo muestran como un personaje que representa el lado oscuro de la lealtad, aquel en el que se sacrifica el valor de la vida en nombre de un ideal. Hoy, su historia sigue siendo una poderosa advertencia sobre los peligros del liderazgo autoritario en tiempos de guerra. En los seminarios militares, el legado de Chorner es uno de los más desafiantes, y recuerda a los futuros comandantes que el verdadero valor de un líder no radica solo en la fuerza y la determinación, sino en la capacidad de reconocer la humanidad de sus soldados. Su vida y sus errores quedan grabados en la historia militar, un recordatorio de que la guerra, cuando está dirigida por líderes que ignoran el costo humano, deja un rastro de dolor que resuena mucho más allá de los campos de batalla. Al final, Chorner se convierte en una lección silenciosa y duradera, un comandante cuyo nombre evoca el extremo de la disciplina, pero cuyo legado enseña la importancia de equilibrar el deber con la empatía y el poder con la conciencia. Por lo tanto, el recuerdo de Ferdinand Chorner perdura, no como héroe o villano, sino como un recordatorio de las decisiones difíciles y las complejidades morales que definen a quienes lideran la guerra y, más aún, a quienes llevan las cicatrices de ese liderazgo por el resto de sus vidas. La figura de Ferdinand Chorner sigue inspirando debates que van más allá de los círculos militares y académicos, abarcando debates sobre ética, psicología y el impacto de las decisiones de liderazgo en contextos extremos. La historia de Chorner es un estudio de las consecuencias de la guerra que se extienden mucho más allá del campo de batalla, es una historia de la naturaleza humana bajo intensa presión y los peligros de un sistema donde la obediencia incondicional puede convertirse en un arma destructiva. Con el paso de los años, su nombre se ha convertido en una referencia para quienes estudian los efectos de la guerra en la mente y la moral de los líderes. Los psicólogos militares que examinaron el caso de Chorner han planteado preguntas sobre el daño psicológico que enfrentan los comandantes en tiempos de guerra, especialmente cuando se ven obligados a reconciliar la lealtad incondicional con la responsabilidad de proteger a sus hombres. El trauma, el aislamiento y el agotamiento emocional de comandantes como él a menudo se citan como elementos que contribuyen a actitudes inflexibles y a una toma de decisiones inhumana. Este análisis psicológico permite al personal militar actual comprender mejor el delicado equilibrio entre autoridad y empatía que es esencial para liderar en escenarios de alto riesgo. La figura de Chorner también encontró espacio en la literatura y las artes, donde su historia fue revisitada como una metáfora de los peligros del poder absoluto y la lealtad incondicional. En obras de teatro, novelas y adaptaciones de ficción, a menudo se lo retrata como una figura trágica, un comandante cuya creencia en un sistema de valores rígido e inmutable lo llevó a sacrificar todo lo que lo rodeaba, incluido su propio honor. Estos retratos artísticos exploran la idea de que, en tiempos de conflicto, el concepto mismo de liderazgo puede distorsionarse, convirtiendo al líder en prisionero de sus propias creencias. Para Alemania, el legado de Chorner todavía sirve como un incómodo recordatorio de la herencia militar nazi, una parte de la historia que el país lucha por recordar críticamente pero que todavía resuena en recuerdos dolorosos para los veteranos y sus descendientes. Hoy en día, la tumba de Chorner en Baviera rara vez es visitada y pocos recuerdan su existencia, excepto los historiadores y los amantes de la historia militar. Aún así, sigue siendo un símbolo de una era que sacó lo peor y lo mejor de la humanidad, y su vida sirve como recordatorio de que las decisiones tomadas en tiempos de guerra dejan cicatrices que perduran mucho más allá del momento presente. El nombre de Ferdinand Chorner, que alguna vez fue sinónimo de disciplina férrea y obediencia absoluta, es ahora un recordatorio persistente de los peligros del liderazgo que ignora la compasión. Representa el eterno dilema entre el deber y la conciencia, un dilema que continúa desafiando a los líderes hoy, en tiempos de paz y en tiempos de conflicto. A medida que el nombre de Ferdinand Chorner se desvanece en las páginas de la historia,
su vida y sus decisiones ofrecen una reflexión continua sobre el peso de la autoridad y las consecuencias del mando en tiempos de crisis. Con cada generación de líderes y soldados que estudian su ejemplo, se convierte en un recordatorio de la necesidad de equilibrar la obediencia con la ética, especialmente en contextos donde la vida o la muerte están en juego. Para muchos oficiales militares modernos, Chorner representa lo que puede suceder cuando la humanidad se deja de lado en favor de una disciplina absoluta. En las academias militares de todo el mundo, se le utiliza como ejemplo de liderazgo equivocado, alguien que permitió que la lealtad a una ideología nublara su capacidad para tomar decisiones compasivas. Sin embargo, la complejidad de su figura también genera discusiones sobre las incesantes presiones que recaen sobre los comandantes en escenarios de guerra, presiones que pueden deshumanizar incluso al más fuerte. En el contexto alemán, es un recordatorio de una era que muchos intentan comprender y superar. En la Alemania de posguerra, donde el país se ha reconstruido sobre los valores de la paz y la democracia, figuras como Chorner sirven de advertencia sobre los peligros del extremismo y la obediencia ciega al poder. En los monumentos y memoriales que honran a las víctimas de la guerra, su nombre, junto con el de otros líderes nazis, no se celebra, sino que se recuerda con una especie de silencio crítico, enfatizando el compromiso de Alemania de aprender de los errores del pasado. La influencia de Chorner, sin embargo, se extiende más allá de las fronteras alemanas. En un momento en que los conflictos y las crisis continúan desafiando a los líderes y ejércitos de todo el mundo, él representa una lección de que la fuerza y la disciplina por sí solas no son suficientes para crear un verdadero liderazgo. En varias conferencias y seminarios sobre liderazgo ético, su historia se utiliza para mostrar cómo la rigidez y la falta de compasión pueden conducir al colapso moral. Se alienta a la nueva generación de comandantes a recordar que, si bien la disciplina es esencial, el respeto por la vida humana siempre debe estar por encima de la lealtad ciega a cualquier ideología o régimen. Así, el legado de Ferdinand Chorner permanece, no como un modelo a seguir, sino como una eterna advertencia. Es un recordatorio de que los líderes militares, frente a sus responsabilidades, deben soportar no solo la carga del deber, sino también la carga de la conciencia. Y aunque la historia lo presenta como una figura de dureza y autoritarismo, su vida y su ejemplo continúan desafiando a generaciones a reflexionar sobre los límites de la obediencia, los costos del poder absoluto y la importancia de nunca perder de vista a la humanidad, incluso en tiempos de guerra. La vida y el legado de Ferdinand Chorner son un testimonio de los efectos corrosivos del poder ejercido sin cuestionamientos y sin compasión. Incluso décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo una figura emblemática de los dilemas que surgen cuando la obediencia se convierte en una obligación inflexible, transformando el deber militar en un mecanismo de destrucción moral y ética. Su ejemplo demuestra que un líder, al perder de vista el valor de la vida humana, corre el riesgo de convertirse en parte de un sistema despiadado, que exige sacrificios a cualquier precio y antepone la victoria o el cumplimiento de órdenes al propio bienestar. Hombres. Hoy en día, Chorner es analizado a través de una lente crítica, su vida meticulosamente analizada por aquellos que buscan comprender los peligros de la militarización de la obediencia. A menudo se le incluye en estudios sobre líderes autoritarios que, como él, mantuvieron sus rígidas convicciones incluso ante una derrota inminente. Para el personal militar moderno, su nombre no es recordado con reverencia, sino más bien con una precaución que ilustra la importancia de equilibrar el deber con la humanidad. En los programas de formación y desarrollo del liderazgo, Chorner simboliza lo que puede ocurrir cuando la autoridad se ejerce sin discernimiento ético, una lección que se extiende más allá de los campos de batalla hasta los pasillos del poder. Más allá de las academias militares, los historiadores y psicólogos militares continúan explorando el impacto de líderes como Chorner en la moral y la cohesión de las tropas. Los estudios muestran que su tipo de mando, basado en el miedo y la intimidación, provocó una profunda angustia psicológica entre los soldados, cuyas experiencias de guerra estuvieron marcadas no solo por la violencia enemiga, sino también por el miedo constante al castigo de su propio comandante.
Este análisis psicológico de las decisiones y actitudes de Chorner destaca el efecto destructivo que el liderazgo autoritario puede tener en tiempos de guerra, no solo sobre los combatientes, sino también sobre la eficacia de la misión misma. La memoria de Chorner es también una constante en los debates sobre la ética del liderazgo y sirve como advertencia para los líderes de todos los campos, militares y civiles. En un mundo donde los conflictos y las crisis requieren decisiones difíciles, la historia de Chorner resuena como una advertencia sobre los peligros del fanatismo y la obediencia incondicional. En última instancia, es un símbolo de las tragedias que pueden surgir cuando la autoridad se lleva al extremo y un recordatorio de que el verdadero liderazgo no reside solo en el cumplimiento del deber, sino en el coraje de actuar con compasión e integridad, incluso en medio del caos. Ferdinand Chorner sigue siendo, en la historia y en la memoria colectiva, una figura compleja, cuyas decisiones siguen reverberando a través de lecciones y desafíos. Si bien la historia de Ferdinand Chorner sigue siendo una advertencia para el mundo militar, también abre las puertas a una comprensión más profunda de las consecuencias de la lealtad ciega y la falta de reflexión ética. En los estudios en curso, su vida es vista como un símbolo de las fuerzas destructivas que surgen cuando la obediencia se convierte en un fin en sí misma, superando la barrera de la moralidad. A menudo se analiza como un ejemplo de lo que sucede cuando la misión va más allá del cuidado humano y convierte a los soldados en herramientas en lugar de individuos bajo protección. Para Alemania, el pasado de Chorner es parte de un esfuerzo mayor para enfrentar una historia dolorosa, donde figuras como él representan la necesidad de nunca olvidar los errores del pasado para evitar que se repitan. Desde la reconstrucción del país, las generaciones alemanas han aprendido a lidiar con figuras controvertidas como Chorner, reflexionando sobre las responsabilidades de un pueblo que se encontraba dirigido por hombres como él. Personifica una era en la que los límites de la autoridad y la lealtad se han puesto a prueba hasta el punto de ruptura, y sus decisiones sirven como recordatorio para respetar esos límites en el futuro. A medida que las nuevas generaciones de soldados, oficiales e incluso civiles estudian la vida de Chorner, él se convierte en una figura central en las discusiones sobre la diferencia entre liderazgo y tiranía. En el campo de las ciencias sociales, también se examina su trayectoria para comprender el impacto de las presiones psicológicas e ideológicas que moldean a los líderes en tiempos de guerra. Chorner es un ejemplo extremo de cómo estas presiones pueden llevar a los individuos a tomar decisiones radicales, impulsadas por una ideología que rechaza la empatía y alaba la disciplina absoluta. Este análisis ayuda a explicar las raíces de la agresión y represión institucional en los regímenes autoritarios, enseñando sobre los peligros de sacrificar al individuo en favor de una visión de grandeza impuesta por el poder. En las conversaciones modernas sobre liderazgo responsable, se menciona a Chorner como recordatorio de que el verdadero poder de un comandante no reside en la rigidez de las órdenes, sino en la sabiduría de saber cuándo flexibilizar y mostrar compasión. Encarna la incapacidad de equilibrar el deber con la humanidad y refleja el peligro de permitir que una visión estrecha de la disciplina supere el respeto por la vida. En muchas culturas militares, se analiza su legado para recordar a los líderes que la fuerza no es sinónimo de dureza y que el verdadero coraje a menudo proviene del reconocimiento de la dignidad de todos los que están bajo su mando. Hoy, la vida de Ferdinand Chorner es una reflexión sobre el precio de la autoridad cuando se ejerce sin conciencia. En última instancia, se convierte en una lección duradera, que trasciende el campo de batalla para enseñar que el deber de un líder no es solo mandar, sino proteger y valorar a quienes eligen seguirlo. Su memoria es una advertencia, que los líderes nunca deben permitir que la lealtad al poder sustituya la responsabilidad por los seres humanos. Es una lección que resuena no solo en el ejército, sino en cualquier lugar donde el poder y el liderazgo se cruzan con las decisiones morales que definen el carácter de una nación y su gente. La trayectoria de Ferdinand Chorner es hoy una poderosa reflexión sobre los peligros de un liderazgo carente de compasión y lealtad a cualquier precio. La historia no ha suavizado su imagen, por el contrario, reforzó los riesgos de una mentalidad que antepone el deber a la dignidad humana. Para los nuevos oficiales y líderes que estudian su legado, representa lo que sucede cuando la búsqueda de la victoria oscurece la noción de justicia, empatía y respeto por la vida.
En la Alemania contemporánea, el nombre de Chorner evoca un pasado que el país busca recordar críticamente, como una advertencia para las generaciones futuras. En los museos y monumentos conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial, se menciona a Chorner no como un héroe sino como una advertencia. La Alemania moderna, en su compromiso con los valores democráticos y la paz, lo ve como una representación de los fracasos de un régimen que distorsionó el sentido del deber para justificar la crueldad y el autoritarismo. Su nombre es parte de un compromiso nacional de nunca olvidar los errores y horrores del pasado, y es un símbolo de responsabilidad histórica. En las academias militares de todo el mundo, Chorner es una figura de estudio para quienes forman a los futuros líderes. A menudo se presenta como un ejemplo negativo, una advertencia sobre lo que puede suceder cuando el mando se convierte en una fuerza opresiva en lugar de una guía protectora. Se anima a los agentes a reflexionar sobre los límites del deber y la importancia de cuestionar las órdenes que van en contra de los principios éticos. Chorner simboliza el peligro de un líder que permite que la rigidez y la intolerancia eclipsen la compasión, una lección que resuena profundamente en tiempos de paz y guerra. A lo largo de los años, el nombre de Ferdinand Chorner también ha inspirado a pensadores fuera del contexto militar, destacando el impacto del liderazgo poco ético en el contexto empresarial, político y social. Es un caso clásico en los estudios de liderazgo autoritario, y muchos autores y psicólogos ven su trayectoria como una advertencia para cualquier esfera donde se pueda hacer un mal uso de la autoridad. En todas las disciplinas, su historia se analiza como un ejemplo de los peligrosos extremos del poder inflexible, y sus errores se analizan para enfatizar la importancia de los valores humanos que trascienden el mando. Al final, Ferdinand Chorner es recordado no por sus victorias o su valentía en el combate, sino por las duras lecciones que su vida dejó al mundo. Representa una era en la que el deber militar se llevó a límites devastadores, y su ejemplo sirve para enseñar que la verdadera fuerza de un líder radica en la capacidad de equilibrar la autoridad con la humanidad. Su nombre resuena como una advertencia duradera, un recordatorio constante de que, por encima del deber y la disciplina, está el deber moral que todos tenemos de proteger y valorar la vida. La familia de Ferdinand Chorner, como muchas familias de figuras militares nazis, experimentó un impacto profundo y duradero debido a la notoriedad de su historia. Sus familiares se vieron obligados a lidiar con el peso de su legado y el estigma asociado a la figura de un comandante cuya lealtad y brutalidad eran ampliamente conocidas. Para ellos, el nombre Chorner se convirtió en una sombra de la que era difícil escapar, y la reputación despiadada del comandante afectó significativamente su vida social y personal, especialmente en la Alemania de la posguerra, que buscaba distanciarse de los valores e ideologías que simbolizaba. Después de la guerra, la familia Chorner enfrentó el desafío de vivir con el legado de un hombre que fue condenado públicamente por sus acciones. Muchos se vieron obligados a vivir recluidos o mudarse de ciudad, evitando asociaciones con la historia de Chorner y tratando de preservar un sentido de normalidad. En una Alemania que intentaba reconstruirse sobre principios democráticos y pacíficos, estar asociado con una figura tan rígida y leal al régimen nazi trajo grandes dificultades. Muchos familiares de militares y figuras nazis a menudo enfrentaban miradas de desconfianza y desprecio, y era común que se retiraran de la vida pública para evitar el juicio de las generaciones posteriores. Especialmente sus hijos y nietos se sintieron afectados por el peso del apellido Chorner. En algunos casos, familiares de figuras del régimen nazi buscaron comprender la historia de sus padres o abuelos e incluso distanciarse de sus legados. La vergüenza, los conflictos internos y las dificultades para aceptar el pasado llevaron a muchos a buscar respuestas sobre las acciones de Chorner y a tratar de reconciliar el oscuro pasado con sus propias creencias y valores personales. Para algunos, el deseo de comprender las motivaciones de Chorner fue un proceso doloroso, ya que implicó confrontar aspectos de una herencia familiar que, en muchos sentidos, era vista como parte de una era de sufrimiento y destrucción. Algunos de los miembros más jóvenes de la familia, como los nietos, crecieron en una Alemania muy alejada de los años de guerra y reconstrucción, pero el nombre de Chorner todavía pesaba mucho en sus vidas, especialmente cuando aparecía en contextos de estudio o discusión histórica.
La generación más joven tuvo que afrontar el impacto psicológico de pertenecer a un linaje asociado a un comandante tan controvertido. Para muchos, este legado generó un conflicto interno, donde era necesario procesar y comprender los sentimientos de vergüenza y responsabilidad. Algunos buscaron la reconciliación con este pasado, participando en trabajos que promovieran la paz y el entendimiento, como una manera de romper el ciclo del autoritarismo y mostrar que el pasado, aunque inmutable, puede conducir a reflexiones que moldeen opciones más compasivas. En última instancia, los miembros de la familia de Chorner llevaban consigo un peso que no era solo histórico sino profundamente personal. Se convirtieron en herederos de un recuerdo complejo y, en muchos casos, doloroso. En medio de la reconstrucción de Alemania y el esfuerzo continuo por comprender y aceptar las lecciones de la guerra, estos miembros de la familia tuvieron que encontrar formas de construir sus propias identidades, independientemente del legado de Chorner. Para la familia de Ferdinand Chorner, afrontar el legado de su nombre ha sido un camino complejo, a menudo marcado por sentimientos de culpa, vergüenza y necesidad de redención. Muchos de ellos vivieron el dilema de aceptar su origen y, al mismo tiempo, distanciarse de las ideologías y acciones asociadas a él. En la Alemania de la posguerra, donde hubo un esfuerzo nacional por confrontar y comprender el pasado nazi, los familiares de Chorner tuvieron que navegar por las complejidades de una sociedad que, aunque buscaba la reconciliación, rechazaba profundamente cualquier conexión con los valores representados por figuras como él. Algunos de sus descendientes han optado por permanecer en el anonimato, vivir una vida discreta y evitar discusiones sobre su pasado familiar. A menudo, entre los miembros de la familia había un acuerdo tácito de no mencionar el nombre de Chorner, tratándolo casi como un tabú. Este silencio no fue solo una manera de evitar la condena pública, sino también una manera de proteger a las generaciones más jóvenes de una carga histórica que no habían elegido. Así, muchos miembros de la familia buscaron construir una vida aislada de los acontecimientos de la guerra, negándose a conceder entrevistas o proporcionar información sobre Chorner, por temor al estigma y el dolor asociado a su nombre. Sin embargo, otros miembros de la familia, en particular los nietos y bisnietos, crecieron con el deseo de comprender el papel que jugó Chorner en la historia y las consecuencias de sus decisiones. Algunos se embarcaron en un proceso personal de investigación y autorreflexión, buscando no solo las razones detrás de las decisiones del comandante sino también formas de romper con este oscuro pasado. Este proceso de búsqueda de identidad fue, para muchos, una forma de lidiar con el peso del legado, al tiempo que intentaban construir una narrativa que no los definiera solo por su apellido. Algunos se involucraron en proyectos educativos de la Segunda Guerra Mundial, comprometidos a promover el diálogo sobre el impacto de acciones pasadas y las lecciones que se debían aprender para evitar que la historia se repitiera. En algunas familias de exsoldados nazis, se han tomado medidas para crear registros históricos personales, en los que los familiares revisan archivos y recuerdos, intentan documentar los acontecimientos y, al mismo tiempo, encontrar respuestas que puedan traer algo de comprensión y, eventualmente, paz. Esta búsqueda de la verdad y de la comprensión llevó a algunos miembros de la familia Chorner a afrontar de cerca el legado, participando en eventos e iniciativas encaminadas a la memoria y la reconciliación. Consideraron este esfuerzo no solo como una forma de procesar el trauma histórico sino también como un acto de responsabilidad moral. A pesar de estos intentos de comprensión y reconciliación, la familia Chorner permaneció dividida entre quienes preferían olvidar y quienes se sentían obligados a comprender y, de alguna manera, cargar con el peso histórico de su antepasado. Esta división reflejaba la complejidad de vivir bajo la sombra de un nombre que, para muchos, simbolizaba un periodo de extrema dureza y, en algunos casos, crueldad. Hoy en día, los descendientes de Ferdinand Chorner siguen viviendo en un mundo que todavía estudia y recuerda la historia. Para ellos, el nombre Chorner es un gran legado, pero también un testimonio de las lecciones que la sociedad intenta preservar y transmitir. Si bien el pasado nunca podrá cambiarse,
los miembros de la familia de Chorner tienen la oportunidad de moldear el futuro de una manera que promueva la compasión y la responsabilidad histórica, transformando el peso de ese legado en un compromiso con los valores de paz, respeto y dignidad humana. A medida que avanzaban las generaciones de descendientes de Ferdinand Chorner, el complejo legado de su nombre comenzó a transformarse en una oportunidad de aprendizaje y cambio. Para muchos de los miembros más jóvenes de la familia, el desafío fue crear una identidad que honrara la verdad histórica sin perpetuar los traumas del pasado. Este proceso de reconstrucción personal estuvo marcado por el deseo de darle un nuevo significado al nombre Chorner, alejándose del peso de las acciones del comandante y construyendo una nueva narrativa, basada en valores de paz y diálogo. Algunos de estos descendientes se han involucrado activamente en organizaciones de memoria y reconciliación, dedicadas a mantener viva la historia de la Segunda Guerra Mundial de una manera que promueva la comprensión y la conciencia de los peligros del autoritarismo y la lealtad ciega. Estas organizaciones, a menudo centradas en la educación y la memoria histórica, han permitido a los descendientes de figuras controvertidas como Chorner asumir un papel activo en la difusión de valores que contrastan con el legado de sus antepasados. En talleres, conferencias y eventos públicos, estos familiares abordan la historia familiar con sinceridad, asumiendo la responsabilidad de transmitir las lecciones aprendidas del pasado. Para otros, el peso del nombre Chorner se manejaba de forma más privada. Algunos descendientes optaron por cambiar su apellido o, al menos, no asociarse públicamente con él. Este distanciamiento no se hizo necesariamente por vergüenza, sino como un intento de vivir sin el recordatorio constante de un pasado que no eligieron. En pequeñas ciudades de Alemania e incluso fuera del país, estos miembros de la familia intentaron construir nuevas vidas, donde no estuvieran definidos por la historia de sus antepasados. Sin embargo, para quienes decidieron conservar su apellido y buscar una reconciliación abierta con la historia, el viaje trajo, además de desafíos, momentos de sanación y comprensión. Las reuniones con descendientes de veteranos y supervivientes del conflicto, así como con historiadores y académicos, permitieron a la familia de Chorner escuchar diferentes perspectivas y comprender más profundamente el impacto de las decisiones de sus antepasados. En varios casos, estos encuentros derivaron en conversaciones emotivas y reveladoras, en las que pudieron expresar sentimientos de empatía y responsabilidad, e incluso recibir el perdón de personas afectadas por las acciones del régimen nazi. Los Chorner más jóvenes, conscientes de las lecciones que deja esta historia familiar, a menudo eligen carreras en áreas relacionadas con la justicia social, los derechos humanos y la educación. Para ellos, esto es más que una elección de carrera, es una forma de transformar el peso del pasado en un propósito positivo. Estas elecciones reflejan el deseo de utilizar su historia familiar como motivación para crear un impacto beneficioso en la sociedad, asegurando que las generaciones futuras comprendan las consecuencias de la guerra y los peligros del poder ejercido sin límites éticos. La familia Chorner representa, por tanto, un microcosmos de un país que se reinventó a partir de una historia compleja y dolorosa. La memoria de Ferdinand Chorner es tratada con una honestidad que busca reconocer los errores del pasado y transformarlos en lecciones de vida. Para sus descendientes, cada elección y cada esfuerzo por recordar o reescribir esta historia son actos de resistencia contra el olvido y la repetición de los mismos errores. Llevan el nombre Chorner no como una celebración, sino como una responsabilidad, un compromiso de aprender, crecer y contribuir a un mundo donde la humanidad siempre sea valorada por encima de cualquier ideología o mando. Hoy en día, el nombre Chorner simboliza para sus descendientes la fuerza de una memoria crítica. Si bien el pasado nunca se puede cambiar, la forma en que eligen recordar y honrar esa historia ofrece un mensaje poderoso. La verdadera redención radica en reconocer los fracasos y luchar continuamente para construir una sociedad más justa donde la compasión y la dignidad humana sean la base de todos. Decisiones y acciones. Para los descendientes de Ferdinand Chorner, este viaje de reconciliación con el pasado se ha convertido en un proceso intergeneracional de aprendizaje y transformación. Cada generación encuentra nuevos significados en el legado de Chorner,
dando forma a su identidad colectiva de maneras que buscan curar las heridas del pasado. Con el tiempo, el nombre Chorner se fue integrando gradualmente a una narrativa de resiliencia, un símbolo no de gloria militar sino de una trayectoria familiar de profundo aprendizaje sobre responsabilidad, ética y humanidad. Algunos nietos y bisnietos de Chorner, al estudiar la historia de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a ver el legado de sus antepasados como una advertencia personal e intransferible. En lugar de evitar esta parte de la historia, se dedicaron a profundizar la comprensión de los dilemas morales que enfrentan los comandantes y soldados en tiempos de conflicto. Esta búsqueda de comprensión ha llevado a muchos a involucrarse en proyectos destinados a crear conciencia sobre los peligros del autoritarismo y las consecuencias de la obediencia ciega. En las escuelas y comunidades locales, estos descendientes suelen compartir su propia historia familiar como ejemplo de las complejidades que la guerra impone a las familias y la necesidad de no perder nunca de vista la importancia de la compasión. Para algunos familiares, esta reconciliación incluyó participar en viajes educativos a Polonia, Rusia y otros lugares marcados por los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. En estos lugares de la memoria, donde se libraron batallas y se perdieron miles de vidas, los descendientes de Chorner pudieron ver de cerca el impacto de las decisiones militares de sus antepasados. Este contacto directo con el pasado a menudo trajo intensos momentos de reflexión y humildad, y algunos describieron estas visitas como un rito de paso esencial para comprender y aceptar su papel como herederos de un legado desafiante. En particular, la familia Chorner se vio enfrentada a la cuestión de cómo educar a las generaciones futuras sobre la complejidad de su historia. Para muchos padres y abuelos del linaje Chorner, explicar el pasado a sus hijos y nietos implicaba delicadeza y transparencia, buscando transmitir la importancia de aprender de la historia sin cargar con las marcas de la culpa. En algunas familias, estas conversaciones han dado lugar a debates honestos sobre lo que significa heredar el peso de un nombre y la importancia de utilizarlo para promover valores de paz y empatía. A través de museos, proyectos de memoria y eventos centrados en la reconciliación, la familia Chorner ha ayudado a abrir nuevos caminos para quienes aún buscan comprender qué impulsa a los líderes a tomar decisiones extremas y cómo se puede utilizar la memoria para evitar que esas decisiones vuelvan a ocurrir. Como guardianes de esta memoria, los descendientes de Chorner no buscan justificar ni glorificar el pasado, más bien, están comprometidos a mantener vivas las lecciones que ofrece. Algunos incluso han registrado sus propias historias y reflexiones en libros y documentales, compartiendo las complejidades y dolores de una herencia que, aunque difícil, ofrece una oportunidad de crecimiento y transformación. Hoy, los descendientes de Ferdinand Chorner miran hacia el futuro con un compromiso claro: aprender y educar sobre el valor del diálogo y la humanidad, y sobre la necesidad de cuestionar todas las formas de autoridad que ignoran el bienestar de las personas. La historia de Chorner, con todas sus complejidades, se convirtió para ellos en un símbolo de responsabilidad histórica, un recordatorio de que el poder y el liderazgo siempre deben estar guiados por principios éticos. Esta resignificación es, para los Chorner, un acto continuo de honrar el legado de sus antepasados, transformado en un compromiso con la paz y la compasión. Y así, a medida que el nombre Chorner pasa a través del tiempo, ahora adquiere un nuevo significado, no como un peso de culpa, sino como una promesa de construir un futuro más humano y más consciente. Los descendientes de Ferdinand Chorner siguen honrando ese compromiso con una profunda responsabilidad moral y el deseo de transformar el pasado en una fuerza para el bien. A lo largo de los años, muchos de ellos se han dedicado a educar a las generaciones siguientes sobre los peligros del extremismo y la obediencia incondicional. Para estas familias, hablar de Chorner es también una forma de abordar las heridas intergeneracionales que un legado de guerra puede dejar, reconociendo que las cicatrices de un conflicto tan devastador afectan no solo a quienes vivieron en ese momento, sino también a sus hijos, nietos y bisnietos. Algunos de los descendientes de Chorner decidieron colaborar con instituciones conmemorativas y grupos de supervivientes para promover la reconciliación, un proceso emocional y desafiante que trajo momentos de vulnerabilidad y apertura.
Estas reuniones proporcionaron diálogos significativos entre descendientes de líderes militares y descendientes de víctimas o soldados del lado opuesto, ayudando a construir puentes de entendimiento. Estas reuniones y conversaciones han sido una forma de abordar el pasado con dignidad, reconociendo las realidades dolorosas y complejas de ambas partes y humanizando una historia que a menudo solo se ve a través del lente de las divisiones ideológicas. Otros miembros de la familia Chorner decidieron utilizar sus propias experiencias para crear materiales educativos como libros, artículos, conferencias y documentales. Comparten la historia familiar no solo para educar sobre los acontecimientos de la guerra, sino también para discutir el impacto del legado de figuras históricas controvertidas en las vidas de los descendientes. En sus escritos y discursos, estas personas revelan cómo crecer bajo la sombra de un nombre asociado a un pasado oscuro moldeó sus viajes personales, despertando en ellos el deseo de transformar esta experiencia en un ejemplo de aprendizaje y resiliencia. De esta manera, la historia de Chorner se convierte en una poderosa herramienta de sensibilización, invitando al público a reflexionar sobre el significado del liderazgo y el papel de la ética en momentos de crisis. A lo largo de este proceso, el nombre Chorner pasó de ser un símbolo de dureza militar a un emblema de autocrítica y aprendizaje. Los más jóvenes, bisnietos y tataranietos, encuentran en su historia familiar una fuente de motivación para vivir y trabajar con valores que van en dirección contraria al autoritarismo. Para ellos, el peso del pasado se convierte en un recordatorio constante de que cada generación tiene el poder de elegir los valores por los que quiere ser recordada. Estos jóvenes Chorner, al estudiar su herencia, comprendieron que el verdadero poder reside en la empatía, la apertura al diálogo y la voluntad de evitar que se repitan los errores del pasado. Este proceso de replanteamiento es también una curación colectiva para los miembros de la familia, quienes, a través del diálogo y la reflexión intergeneracional, logran transformar el peso de un legado difícil en algo que promueve el crecimiento personal y una contribución positiva a la sociedad. Al participar en causas sociales y humanitarias, los Chorner se comprometen a dejar un impacto duradero, un tributo al esfuerzo colectivo de todos los que lucharon para garantizar que la historia sea recordada con verdad y respeto. Para muchos, el trabajo que realizan hoy es un homenaje silencioso y humilde, no solo a los familiares que vivieron el trauma de la guerra, sino también a todas las víctimas cuyas vidas fueron afectadas por líderes autoritarios. La historia de Ferdinand Chorner y el legado que dejaron sus descendientes tienen ahora un nuevo propósito: recordar al mundo que, incluso en los tiempos más oscuros, la búsqueda de la verdad, la reconciliación y la paz puede allanar el camino hacia un futuro más justo y compasivo. Con el paso del tiempo, el compromiso de los descendientes de Ferdinand Chorner de transformar el peso de su herencia en una fuerza de conciencia y paz ha seguido evolucionando. Lo que comenzó como un intento de comprensión y redención personal se convirtió en un viaje colectivo de educación y reflexión, una narrativa familiar que no oculta el pasado, sino que lo explora con valentía y honestidad. Con cada generación, el nombre Chorner ha pasado de ser simplemente un símbolo de un comandante autoritario a un recordatorio vivo del poder de reescribir un legado con propósito y compasión. Hoy en día, los Chorner son conocidos no por el peso de las acciones de Ferdinand Chorner, sino por la resiliencia con la que decidieron transformar ese pasado en algo significativo. Continúan participando en eventos educativos, apoyando museos y monumentos de guerra, trabajando por los derechos humanos y promoviendo el diálogo intergeneracional. En las reuniones familiares, esta historia se comenta con franqueza, donde los mayores comparten las complejidades y lecciones que les trajo el nombre de Chorner y los más jóvenes escuchan, absorbiendo las lecciones y entendiendo que el pasado, aunque difícil, puede ser una poderosa herramienta para el futuro. Para muchos, los Chorner representan un ejemplo de una familia que decidió afrontar su historia con dignidad y responsabilidad. En los eventos que organizan y los discursos que pronuncian, enfatizan la importancia de un liderazgo consciente, una ética que valore la vida humana y el coraje de cuestionar el poder cuando amenaza los principios fundamentales de dignidad y respeto. La transformación de este legado es algo que resuena más allá de los miembros de la familia, es un mensaje para todos aquellos con historias complejas,
para aquellos que buscan comprender el impacto de sus raíces y moldear sus vidas con integridad y compasión. El ciclo de aprendizaje intergeneracional que creó la familia Chorner muestra que la historia, aunque inmutable, puede reescribirse en sus lecciones y enseñanzas. Para ellos, el nombre Chorner ya no es un símbolo de un pasado implacable, sino un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles es posible elegir el camino de la comprensión, la curación y la paz. Así, lo que podría ser solo un legado de dolor se convierte en una narrativa de reconstrucción, donde el poder de la memoria se combina con el coraje de reimaginar lo que significa honrar la propia historia. Al final, la historia de los Chorner es una historia de reconciliación con el pasado, de construcción de un presente significativo y de un compromiso inquebrantable con un futuro donde la humanidad y la ética sean siempre más fuertes que cualquier régimen, ideología o autoridad. Muchas gracias a todos los que siguieron esta historia hasta el final. Fue un viaje intenso, lleno de reflexiones y enseñanzas sobre la importancia de la memoria, el respeto por la vida y la valentía de afrontar el pasado con honestidad. Historias como esta nos muestran el valor de nunca olvidar las lecciones que nos deja la historia y el impacto que cada elección puede tener en las generaciones futuras. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo historias que nos ayuden a reflexionar sobre el pasado y construir un futuro mejor. Activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo y deja tu comentario sobre lo que más te llamó la atención de esta historia. Nos vemos pronto con más contenido para ti. Hasta la próxima.